Hola chicos, Química 26. El ozono, su estado natural. Dice, el ozono se encuentra en la naturaleza. Aunque habrás visto que hoy hay instalaciones, hospitales, centros públicos, etcétera, que tienen un aparatito arriba colocado en la pared que pone ozonizador. Es decir, que produce ozono de vez en cuando, porque en las dosis indicadas es muy bueno para la salud. Mata las bacterias, los virus, hasta el COVID mataba. En la salud ha sido, desde que se descubrió, ha tenido un prestigio enorme. Incluso algunas instituciones médicas llegaron a poner el nombre del ozono ligado a su nombre titular, a su eslogan. Bueno, seguimos. Dice que se encuentra en la naturaleza, sobre todo después de las tormentas, ya que se produce por la acción de las descargas eléctricas, que es el que rompe el oxígeno, la molécula O2, y deja el estado atómico del oxígeno. Y entonces ese átomo desparejado se junta al primero que pilla, que suele ser otra pareja. Y la otra pareja pues no le hace asco, le dice, vale, pues ven con nosotros, entonces seremos tres. Bueno, pues seremos tres, ya nos arreglaremos a ver cómo distribuimos los enlaces covalentes. Y así se forma el ozono. Por la acción de descarga sobre el oxígeno del aire. Es un gas formado por moléculas que contienen 3 átomos de oxígeno. El ozono se prepara industrialmente por la acción de oxígeno atómico sobre oxígeno molecular, igual que hemos visto en las tormentas. El oxígeno atómico producido en la disociación de la molécula de la vía atómica de oxígeno es ese monoatómico el que se junta con otra molécula formándolo 3. La reacción la suelen poner así, bueno, es así, un oxígeno monoatómico junto a una molécula de oxígeno vía atómica, pues es lo que da, pero es reversible, el O3, la molécula de ozono, más 24,6 kilocalorías por mol. Por lo tanto, como ves, es exotérmica, desprende calor. Bien, la energía necesaria para la disgregación, es decir, antes de esta, para lograr este oxígeno suelto, entonces dice, la energía necesaria para la disgregación de la molécula de oxígeno es de 59,1 kilocalorías por cada átomo-gramo. Átomo-gramo, que ya sabes que es el peso atómico en gramos. Tratándose del oxígeno, que es peso atómico 16, pues serían 16 gramos. Es decir, por cada 16 gramos de oxígeno se necesitan 59,1. Es decir, según esta reacción, o que podemos poner aquí, serían 59,1 kilocalorías más un medio de O2 más un medio de la molécula. Claro, no ponen el oxígeno, lo ponen molecularmente. Esto es lo que produce el oxígeno atómico. Aquí ya está, como se dice, equilibrada. Así que, en definitiva, la obtención de ozono resulta ser endotérmica. Aquí parece que era exotérmica. Pero claro, como para producir este componente necesario para formar el ozono hay que meter 59,1, si juntamos estas dos en una sola,
quedaría así. El 1/2 de O2, más las 59, bueno, en realidad estoy poniendo esta, sería igual a oxígeno. Y la otra, o sea, cogiendo las dos. Cogiendo las dos, si las ponemos esto con esto, enfilado, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría 1/2 de O2 más 1,2 son 3/2 de O2 más 24 por una parte, 59 por otra. La resta sale aquí positiva, 34,5 kilocalorías, y esto es lo que da el O3, el ozono. O sea que en realidad es endotérmica. Necesita estas kilocalorías para producir el O3. Pero bueno, calentando a alta temperatura, que es la manera de cómo se disocia el oxígeno, se obtiene la disgregación del O2, la disociación del O2 en las dos monoatómicas, según la una. En efecto, ¿cómo se suele hacer? Pues mira, una manera es metiéndolo en cargas eléctricas que alcanzan 3.700 grados centígrados. Entonces se disgrega casi el 60% de las moléculas. Es decir, las moléculas de O2 de un gas normal las hacen pasar por esas altísimas temperaturas de 3.700 y llega a disociarse hasta el 60%. O sea, el 60% de estas moléculas ya serían monoatómicas y el resto, el 40%, permanecerían todavía biatómicas. Pero este calentamiento conduce a la descomposición endotérmica del O3. Es decir, este calentamiento conduce mediante este sentido, como ves, si tú al O3 le das calor, ¿qué puede hacer? Que vuelve a descomponerse en oxígeno y el atómico. Es decir, que el ozono va a ser un compuesto que va a estar mejor a temperaturas medias, ni altas ni bajas. Esto es una cualidad que va a aprovechar en lo alto de la atmósfera, entre lo que es la troposfera, que es la donde nosotros vivimos, y la estratosfera. Y aquí, en medio, entre las dos, se ha colocado la famosa capa de ozono, también llamada ozonosfera, que vamos a ver cómo funciona. Es vital para la vida. Sin ella no habría vida. Como que los científicos, hace unas décadas, pocas, recuerdo que yo fui testigo de aquella alarma, que se estaban haciendo huecos en la capa de ozono. Y vamos a ver por qué era fundamental esto. Dice, por esto, lo más conveniente no son esas altísimas temperaturas para descomponer el oxígeno, es obtener oxígeno atómico a baja temperatura, no a esos 3.700 grados, a una baja temperatura, sea como sea, pero a baja temperatura. ¿Qué es lo que se llama un efluvio eléctrico? Es decir, un efluvio es una emanación suave, lenta, que saldría de ozono mediante el paso de una corriente eléctrica, pero sin lograr esas altísimas temperaturas. Y dejar que continúe reaccionando,
ya que a baja temperatura el ozono formado permanece en equilibrio pero inestable. Es decir, va pasando de aquí, equilibrio, va pasando de aquí a aquí y de aquí a aquí, pero a baja temperatura, más que a baja, a temperaturas medias. La molécula de ozono está integrada, como ya hemos dicho, por 3 átomos de oxígeno y constituye un estado alotrópico del oxígeno. Es decir, si alguien te preguntara, el oxígeno, sí, pues es un átomo, tal. ¿Cómo se suele presentar en la naturaleza? Pues tienes que decir que son en 2 estados. En el estado normal y en otro estado, el O3. Se llama alotrópico. Alotrópico es una palabra que significa mutado, cambiado. Tropos o tropía es tender hacia. Fototropía tiende hacia la luz. Geotropía tiende hacia la tierra, etc. Los tropismos que se llaman. Y el halo significa otro, diferente. El normal sería este, el más repetido, y este sería un mutado, un otro mutado, otra presentación, el ozono. Continuamos. La molécula de ozono presenta 2 formas. Es decir, si quisiéramos verla en el espacio, la molécula de ozono presenta un oxígeno, otro y otro de esta manera. Pero, claro, aquí tienen que estar compensados con 2. Entonces hay un enlace covalente, que lo suelen presentar así, que va alternando, lo que se llama en resonancia. Es decir, ¿desde dónde está el enlace doble? Aquí. Y cuando quieres decir aquí, ya está en la otra parte. Es decir, con una extrema rapidez, estaría rotando o cambiando el enlace doble de una parte a otra. Este ángulo es de unos 127 grados. Esto es una configuración, la que será por mejor, la más probable y la que más convence. La otra sería, pues, formando el triángulo equilátero, que no es tan cayó en desuso. Seguramente que esa fue la primera que se les vino el pensamiento a los químicos. La distancia de enlace de oxígeno a oxígeno, que te da, por si acaso tienes curiosidad, la distancia de oxígeno a oxígeno es de 1,26 Armstrong, que recuerda que es una medida de longitud, que es la pequeñísima, me parece que es 10 a la menos 8 centímetros. Me parece, no me hagas caso, búscalo si quieres. Busca Armstrong, que se pone así con el cerito encima de la A. Con el cerito encima de la A. Es una medida de longitud chiquitísima, que es la que se utiliza para las medidas entre átomos e intraatómicas, es decir, dentro del átomo. Esta estructura, la de resonancia, es más estable que la representación en triángulo, en la cual cada oxígeno pues debía compartir un par de electrones con los otros 2 y formar ángulos, lógicamente, de 60 grados. Por ser de formación endotérmica, endotérmica en realidad es endotérmica, necesita calor, y esto significa que si sale el ozono es que lo hemos tenido que meter dentro, endotérmica, la consume, y si consume calor producirá frío de alguna manera, que es todo lo contrario de exotérmica. La exotérmica produce calor. Bien. Por ser de formación endotérmica, el ozono es inestable. Es decir, que en cuanto hay fluctuaciones de temperatura, él va pasando hacia un lado o va pasando
hacia el otro, descomponiéndose con mucha facilidad según la reacción, más simple que sería del ozono, pasa a O2 más O. El oxígeno atómico resultante que se produce a este oxígeno atómico debe el ozono su gran poder oxidante, y es que este oxígeno que se desprende aquí sale como un loco buscando a quien oxidar y pilla pues todo lo que hay en el aire, bacterias, hongos, todo lo que hay en el aire, lo oxida, lo mata, y de ahí viene, lo quema, y de ahí viene su gran poder desinfectante. Dice, y esta es su más importante aplicación, por eso se emplea para blanquear telas, entre otras cosas. Incluso hay detergentes que se anuncian, los hemos visto, donde te muestran ahí con bolitas y todo, cómo nace el ozono, y ese ozono blanquea la pieza y sale blanquísima. A propósito de esto, es curioso cómo la sabiduría popular y la tradición había llegado ya a esta conclusión sin saber nada de química. Yo esto lo viví en mi infancia. Era un pueblo de Castilla que estaba rodeado de unas extensiones grandes verdes que llamábamos las eras, que era donde en verano se extendía la mies cortada, el trigo, la cebada, para luego trillarla, pasar por encima para desprender el grano de la paja. En esas eras permanecían verdes durante todo el año, salvo en verano, que eran utilizadas. Bien, ¿qué hacían? Pues mi madre y las otras vecinas del pueblo iban a lavar al río. A mi madre no la recuerdo lavando en el río, porque como tenía oficio, que era peluquera, tenía que coger otra persona que le llevase a lavar la ropa al río. Luego se la devolvía. Y mi madre, en vez de tenderla en cuerdas, especialmente las sábanas y todas las prendas blancas, las que eran blancas, sábanas principalmente, en vez de tenderlas en hilos, como siempre, no, cogía el cesto con la ropa húmeda, tal como había venido del río, eso sí, un poco escurrida, y la llevaba a las eras. Y allí la extendía bien sobre la hierba, que estaba limpia. Si no habíamos pasado antes los chiquillos jugando a todo y haciéndolo polvo, pero bueno, siempre quedaban trocitos limpios donde tu madre ponía las sábanas. Para que no se las volara el viento, ponía unas piedras en los extremos. Y luego, con un caldero de agua, las regaba. Oiga, pero como no quería que se secaran, ¿cómo que las regaba? Sí, cogía el caldero y hacía así, cloc, 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 salpicaba agua por encima de la sábana. Bueno, pues ese efecto, cuando caía el agua y se evaporaba, se producía ozono. En el momento de la evaporación del agua, se producía ozono. Y ese ozono blanqueaba la sábana todavía más. Y la gente, las amas de casa, decían, oh, fíjate qué blancas, qué preciosas, cómo blanquean. Y era el ozono que se había producido en aquella evaporación de agua que ellas habían echado con esa cantidad de sol que caía en la Castilla en verano, aquel sol inclemente, pero que a las sábanas las dejaba súper blancas. Eso sí, había que regarlas antes. Bueno, en fin. El ozono, aquí en la exosfera, aunque esto ya es química y no es química, pero bueno, no lo pone, pero yo pienso que es fundamental el que lo sepas. Los rayos ultravioletas que vienen del Sol, los hay de dos tipos, ultravioletas de tipo B y ultravioletas de tipo A. Los ultravioletas de tipo B, si penetrasen y llegasen hasta nosotros, nos quemarían, nos matarían. No habría vida. No habría vida. Por lo visto, tienen una longitud de onda
inferior a 290 nanómetros, según he podido leer y me acuerdo de momento, luego ya me olvidaré de ello. Y esto sería malísimo para nosotros. Bueno, pues aquí está, el escudero, el que pone su escudo, que es el ozono, el ozono que se ha colocado aquí entre la troposfera, unos 10-12 kilómetros, Depende, es muy variable la troposfera dependiendo del sitio de la Tierra, de si son los polos o el Ecuador y todo esto. Pero bueno, sobre esas alturas. Y ahí está. Yo me creí que la capa de ozono, que fue muy famosa hace unos años, por esto, porque habían detectado que estaba desapareciendo y eso era muy peligroso. Si estos rayos ultravioleta B se colaban, impedirían la vida. E incluso en muchas latitudes de la Tierra empezaron a bañarse con protectores negros. Es decir, protectores que cuando llegase esa radiación impidiesen que llegase a nuestra piel. Aún así, ya sabes que es, aunque algún rayo ultravioleta B, los famosos, y los otros son los famosos UVA, esos sí que penetran y son muy buenos porque hacen en nuestra piel, en nuestro cuerpo, la vitamina D, la antirraquítica, que es fundamental para la vida. Es fundamental para la vida. Y además, no se suele obtener mediante alimentación. Se puede con comprimidos sintéticos que ya la contienen. Pero lo normal es que el cuerpo la fabrique él mismo cuando vienen los rayos UVA. Pero si hay demasiados, y la melanina, que es el moreno, es el que hace la piel oscura, la melanina, que abre sus paraguas cuando recibe mucha radiación, y por eso nos ponemos más morenos en verano, pues si penetra demasiado, también es perjudicial, y por eso nos recomiendan las cremas solares, que hacen una película que rechazan también la A. La B ya se encargó, la capa de ozono, que yo creí que sería pues voluminosa, es decir, que tendría un grosor. Pues resulta, que esto lo he aprendido preparando este vídeo, que es finísima. O sea, la media, habrá unos sitios que sean más gruesa que otros, la media es de unos 3 milímetros. Solo de los 3 milímetros. Pues esos 3 milímetros de grosor de ozono, de O3, son suficientes para detener al malvado, a la radiación ultravioleta B y rechazarla. Claro, en el rechazo ha dejado su energía. Y el ozono habría pasado a convertirse en su descomposición de oxígeno atómico más oxígeno. Pero a su vez, como tiene tanto de una parte como de otra, vuelve a formarse ozono. Es decir, que es un entretener a la radiación ultravioleta B, de tú me coges, me disgregas, pero yo luego, con energía, vuelvo a asociarme. Pero tú ya he conseguido que no entres aquí. Y así la capa de ozono se conserva. Es decir, que ahí hay un reciclado. El ozono que recibe la radiación se disocia en el oxígeno monoatómico y la molécula de oxígeno, y a su vez vuelve a coger más energía y vuelve a formarse el ozono. Los enemigos que el hombre, sin comerlo ni beberlo, él no sabía que estaba haciendo este maleficio, pues para otros menesteres, en concreto para el gas
que utilizan las neveras y los aires acondicionados de los coches, que utilizan un gas refrigerante que llaman, que lo suelen llamar el CFC, que son hidrocarburos clorofluorados de carbono. Son clorofluoruros de carbono. Este gas, cuando se desprende de pérdidas de la nevera, cuando se desmontan las neveras, en los talleres cuando se cambia y poco a poco de los coches va saliendo ese gas, porque claro, como tiene que comprimirlo y luego se descomprime solo, que es cuando causa el frío, los compresores, que son el motorcito de la nevera cuando suena, en sus cilindros de compresión no son cerrados herméticamente, siempre hay pérdidas. Por eso, sobre todo en las que tenían peor fabricación, que eran las más viejecitas, había que cambiar ese gas, renovarlo, volverlo a poner. Y en los coches todavía, sobre todo en los antiguos, espero, se repone. Bueno, pero había, en el proceso de fabricación de ese gas y en todo el tratamiento con él, había pérdidas. Y esas pérdidas subían por su poca densidad y encontraban al ozono. Y allí lo disgregaban. Es decir, hacían de catalizadores para producir la reacción de la disgregación o disociación del ozono. Lo descomponían en O2 más O. ¿Y qué ocurre? Que entonces los rayos ultravioleta B, al no encontrar el ozono, que encontraban solo el O2 y el O, pues se acababan. O sea, estábamos empezando un suicidio colectivo del mundo. Se dieron cuenta y enseguida prohibieron estas sustancias, las clorofluorocarburos. Y sobre todo había otras que eran muchísimo peor, que en vez de cloro llevaban bromofluorocarbonos. Que estas eran peor todavía porque es el bromo el que más cataliza, el que más consigue disociar a lo 3. Y claro, como es un catalizador que no se gasta, el catalizador se coloca aquí en medio y es como un acelerador de la reacción, venga, y él no se gasta, él sigue. Eran malísimos. Bueno, hoy, también estaban preparados, estos clorofluorocarbonos se utilizaban en extinción de incendios, en los aparatitos esos que tenían este cloro. Bueno, pues hoy se ha logrado desplazarlos, orillarlos, dejarlos ahí quietos. No salgáis de ahí, que vosotros de momento causáis más mal que bien. Sí, hacéis bien, pero hacéis mucho más mal, descomponiendo el ozono de la atmósfera. Y lo han sustituido pues por otros cuerpos, porque el ser humano, ya sabes que puesto a inventar, es increíble la inventiva y la habilidad que tiene para solucionar los problemas. Es maravilloso. Yo pienso que es de lo más bonito que existe en la vida, en el vivir, es contribuir a solucionar las problemáticas que se nos van apareciendo. Y en concreto, pues hoy ha sido casi todo el reemplazado por otro gas llamado inergen. Que lo de iner seguramente que viene por su falta de... O sea, puede reaccionar, puede hacer lo que tenga que hacer y luego desaparece y no deja rastro. Es decir, pueden utilizar ese gas para apagar un incendio, especialmente donde hay muchos aparatos eléctricos, como una sala de ordenadores, un lugar. Bueno, pues entonces, para apagar un incendio, cogerían el inergen. Que según he podido mirar, porque hoy es facilísimo mirar y enterarte de casi todo si vas a las páginas de internet, que está compuesto, fíjate, de un 52% de nitrógeno.
que acabamos de ver en el vídeo anterior, que es muy inerte, que reacciona muy poco. Entonces, en las llamas, a la oxidación que se está produciendo en los incendios, no contribuye a nada. Contribuye a desplazar el oxígeno a desplazarlo de la materia que está ardiendo y, por lo tanto, que se extinga la combustión. El otro 40% es de argón, que sabes que es un gas noble que tampoco reacciona. Precisamente esos gases nobles se les llama nobles porque no reaccionan con nada, no se juntan con los plebeyos. Ellos, gases nobles, no reaccionan, guardan su nobleza, no se mezclan con los demás. Y el otro, el 8%, bueno, sí, el nitrógeno he dicho, sí, 52, 40 el argón y el 8% que queda serían del dióxido de carbono, del CO2, que tendrá también su misión dentro de ese gas, para la compresibilidad, etc. Pero son 3 gases que a continuación de haber sido utilizado, con un mínimo de ventilación, ya puedes entrar y aquí no ha pasado nada. Bueno, este ha sido el señor ozono. Por supuesto que puedes buscar en las páginas y conseguir muchísimas más cosas. Cuidemos el ozono y otros aparatitos que también utilizaban los fluorocarbonos, los clorofluorocarbonos, eran los sprays. Deme un bote de aceite lubricante, de esos que hacen y queda engrasado, sale el aceite difuminado. Matamoscas. Todos estos para lograr el gas que se mantenía a presión dentro del bote y que luego lograba arrastrar el líquido, el veneno, el aceite, lo que tú hubieras metido, lo lograba arrastrar por el efecto Venturi y salía todo ya difuminado, todo pulverizado. Pues ese gas también al principio fue de estos, pero cuando se dieron cuenta lo sustituyeron por otro y quitaron los fluorocarbonos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Hasta luego, chicos.